Aleluya, gloria a Dios. Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Nuevamente, hoy les damos la bienvenida en esta tarde, este día de estudio. Que el Señor bendiga sus vidas. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos que desde sus hogares se están conectando en esta tarde para escuchar del Señor. Amén. Para cada día aprender más sobre el Señor y ser mejores para Él. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hacer una oración, hermanos. Hoy vamos a pedirle al Señor que Él sea quien tome el control de este tiempo, que Él tome el control de nuestras vidas. Amén. Ahí en tu hogar, ahí donde te encuentres, te voy a invitar a que podamos hacer una oración. Amén. Padre amado, nuevamente hoy venimos delante de ti dándote gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias te damos por el privilegio que nos das, Padre, de nuevamente poder estar reunidos, mi Dios, a través de este medio. Gracias te damos por el privilegio que nos das, mi Dios, de poder escuchar de tu palabra, mi Dios. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú quien tome el control de este tiempo, que tu Espíritu Santo se mueva libremente en este lugar, que tu Espíritu Santo sea quien tome el control ahí en los hogares de mis hermanos, que tome el control de mi vida. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Señor, por todas las maravillas, todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque tú nos has guardado, gracias porque tú nos has sustentado. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos gloria y honra al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso. Amén. Hermanos, eh, sabemos, ¿verdad? Que en nuestro caminar, nuestro caminar como cristianos, en nuestro caminar como hijos de Dios, vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con momentos difíciles en nuestra vida. Van a venir pruebas, van a venir tormentas, van a venir muchas situaciones, se van a querer levantar gigantes en contra de nosotros, ¿verdad? Para hacernos caer. Amén. Van a venir momentos en los cuales quizá nos vamos a sentir acorralados, momentos en los que sentimos nosotros que ya que no vamos a salir, que quizá nos vamos a quedar tirados, que nos vamos a quedar derrotados. Pero, amados hermanos, en esos momentos, en esos tiempos, es donde el Señor sale a nuestro rescate. El Señor no nos deja, amados hermanos. Y en esos momentos complicados, en esos momentos difíciles, en esos momentos donde sintamos que no podemos más, allí va a ser el Señor, amados hermanos, va a estar con nosotros y va a salir a nuestro rescate. Pero es importante que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor, que nosotros esperemos en el Señor. Y es importante, amados hermanos, el no tener temor. El no tener temor, a pesar de las circunstancias que vengan, a pesar de todo lo que se levante en contra nuestra, no tener temor, sino que en esos momentos de angustia, esperar en Él, confiar en el Señor. Confiar plenamente en el Señor. Vemos que el Señor, amados hermanos, obra en medio de la noche. Hay muchos ejemplos que podemos ver en la Biblia, que el Señor obra en medio de la noche, y noche es oscuridad, noche es tinieblas. Entonces, cuando estamos en medio de la prueba, estamos pasando noche nosotros, el Señor va a salir a nuestro encuentro y va a obrar en nuestras vidas. Un ejemplo que te puedo dar rápidamente, ¿verdad? Que conocemos, es el de Pablo y Silas, cuando dice que ellos a medianoche se levantaron y entonaron cánticos. Pero a medianoche, ¿dónde? En la cárcel, ellos estaban encarcelados. Y a medianoche, en medio de su oscuridad, en medio de las tinieblas que estaban pasando ellos, de la prueba, levantaron su voz y cantaron al Señor, confiaron en el Señor, y vemos qué fue lo que pasó, que el Señor trajo libertad a sus vidas.
Entonces, hermanos, confiemos que el Señor va a obrar en nuestras vidas cuando estamos pasando un momento difícil, un momento de prueba, un momento complicado, pero es importante que confiemos en el Señor, que esperemos en el Señor. Entonces, a este tema, amados hermanos, yo le ponía como título, Él lo hará por ti. Él lo hará por ti. No temas, hermano. Él lo hará por ti. No desesperes, hermano. Él lo hará por ti. No te angusties, hermano. Él lo hará por ti. Él lo hará por ti. Hay tormentas, hay situaciones en las que te sientes acorralado, hay enfermedad. Hermano, no temas. Él lo hará por ti. Él va a pelear por ti, amado hermano. Amén. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor porque, hermano, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, no somos avergonzados. Mira lo que dice en Romanos 10:11, versión de las Américas. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Amados hermanos, Dios es fiel. Debemos de entender que Dios es fiel a su palabra. Y debemos de entender, hermanos, que el Dios que tenemos es maravilloso, es todopoderoso. Debemos de entenderlo, amado hermano. Debemos de creer en el Señor, que Él no nos va a avergonzar. Y mira, para Efesios 3:19, les pido pues que os dé a conocer ese amor, el cual es mucho más grande que cuanto podemos conocer. Así estaréis totalmente, ¿qué? Llenos de Dios. El 20, aquel que tiene poder sobre todas las cosas. Dios tiene poder sobre todas las cosas, hermano, y Él puede hacer incomparablemente más de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en ¿dónde? En nosotros. Aquí podemos ver que tiene poder Dios sobre qué? Sobre todo, aquí es todo, todo, sobre todas las cosas. Podemos ver que puede hacer qué, ¿qué puede hacer Dios? Dios puede hacer incomparablemente más de lo que pedimos o pensamos. ¿Qué le has pedido? Sanidad, libertad, que te bendiga económicamente, que te libre de algún vicio, que te dé un buen trabajo. Amado hermano, tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que es poderoso, más que tiene poder sobre todas las cosas. Él puede hacer eso, amados hermanos, y más de eso. Lo volvemos a leer. Aquel que tiene poder sobre todas las cosas y puede hacer incomparablemente más de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando entendemos, amados hermanos, esta verdad, nos damos cuenta que es Él el que hace las cosas por nosotros. Pero hay un medio. ¿Por medio de qué? Como decía el verso, como dice ahí, amados hermanos, por medio del poder que actúa en nosotros. Eso quiere decir, amados hermanos, que dentro de nosotros hay un poder grande. Hay un poder grande. Dice, al que puede hacer muchísimo más. Te estoy leyendo otra versión del 20, una versión al día. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. Quiere decir que tenemos un potencial dentro de nosotros, amados hermanos. El Señor ha puesto un poder dentro de nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Activarlo. Activarlo, hermano.
aquel que puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginarnos o pedir. Él puede hacer, como veíamos, más de lo que tú lo has pedido. Él tiene poder sobre todas las cosas y Él lo va a hacer, amén. Pero ¿por medio de qué? Del poder, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Tenemos que activar, amados hermanos, ese poder que hay en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a activar? Mira, antes de pasar a eso, mira lo que definamos poder. Poder es dunamis, viene del griego 14:10, es fuerza, literalmente o figurativamente, específicamente poder milagroso, por lo general por la implicación un milagro en sí mismo, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilloso, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, potencial, potestad. Eh, Ser capaz o posible, tener poder poderoso, capaz, hacer algo. Y mira lo que significa actúa. Energo, viene de la palabra energeo. Ser activo, eficiente, obrar, operar. Operar. Entonces, ¿cómo lo vamos a activar? ¿Cómo lo vamos a hacer que opere en nosotros? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros esperamos en el Señor, confiamos en el Señor, ese poder, amados hermanos, es activado en nuestras vidas. Amén. Y el Señor va a actuar. Y el Señor va a hacer más de lo que pedimos. Nos va a dar más de lo que pedimos. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe, amados hermanos. Dice segunda de Tesalonicenses 1:11. Por eso oramos constantemente por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento que os has hecho, y por su poder perfeccione toda la disposición al bien y toda obra que realices por la fe. O sea que el poder, amado hermano, el poder está en ti. La capacidad, hermano, está en ti. La fuerza está en ti. La potencia está en ti, amado hermano. Solo que tenemos que realizarla por la fe, amados hermanos. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros estudiamos la palabra, vemos que hay hombres y mujeres que hicieron grandes maravillas y hazañas, amados hermanos. Y nos damos cuenta que lo único que tuvieron que hacer es atreverse a dar el primer paso, es a tener fe. Como Pedro, amados hermanos, dio un paso. Podemos ver que Pedro, el apóstol Pedro, se lanzó de la barca y dio el paso sobre el agua. ¿Quién permitió, por decirlo de alguna manera, quién endureció el agua? El Señor. Él hace, amados hermanos, sendas donde no las hay. Ya después podemos ver que dudó, ¿verdad? Que Pedro dudó. Pero el primer paso, hermano, hay que darlo. El primer paso hay que darlo, amados hermanos. Y todo lo demás lo hace el Señor. Él es quien lo hará por ti. No temas. No temas, hermano. Él lo hará por ti. Pero solo tenemos que tener que fe. Tenemos que acrecentar nuestra fe. Y dar ese paso, hermanos. Dar ese paso. Segunda de Tesalonicenses 5:22. Pero los filisteos, perdón, segunda de Samuel 5:22. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David
y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaim. Y valle de Refaim, amados hermanos, es valle de los gigantes. Valle de los gigantes. Eso quiere decir que va a haber gigantes que se van a levantar, amados hermanos, en contra de ti. Que se van a querer levantar, amados hermanos, en nuestra contra. ¿Qué gigantes se han querido levantar, amados hermanos? Hoy yo te pregunto. Gigante de enfermedad, por decir uno, ¿verdad? Pero qué gigantes, ahí cada quien, ¿verdad? Tenemos áreas y gigantes, ¿verdad? Que se quieren levantar en nuestra contra. Pero amados hermanos, se van a levantar, ¿verdad? Hemos hablado y se nos ha hablado eh, van a venir situaciones, van a venir pruebas, van a venir gigantes que se van a querer levantar en contra nuestra. Pero mira lo que dice más adelante en el 23, en el siguiente versículo. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía. Le respondió ¿quién? El Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Mira, hermano, los gigantes se van a querer levantar se van a levantar en nuestra vida. Cuando los gigantes, amados hermanos, se levantaron en contra de David, cuando se levantaron, amado hermano, en contra de David, David, ¿qué fue lo que hizo? Consultó al Señor. David volvió a consultar al Señor. Cuando se levanten los gigantes, amados hermanos, tenemos que ir a consultar al Señor. Tenemos que ir a consultar al Señor, amados hermanos. Veíamos versículos anteriores que el Señor, que hay un poder dentro de nosotros, que tenemos que activarlo. Hermano, tenemos que correr primeramente al Señor. Tenemos que consultar, dice David. Así que David volvió a consultar al Señor y el Señor le respondió. Amados hermanos, si tú estás pasando una situación de enfermedad, consulta al Señor primeramente. Consultemos al Señor primeramente. Si tú estás pasando algún problema familiar, alguna situación, consulta al Señor. Consultemos al Señor. Corramos al Señor primeramente. Y él dice, y el Señor le respondió, no los ataques todavía. Y le dio instrucciones, rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Y mira, aquí podemos encontrar algo. Cuando vemos esa palabra consultar, significa inquirir, averiguar, indagar, examinar cuidadosamente algo, pedir, requerir, consultar, dedicar, preguntar, ¿verdad? Pero vemos que después de consultar, después de inquirir, después de examinar, mire, examinar, amados, tenemos que examinarnos. ¿Cómo? Cuidadosamente. Y ya cuando realizamos, ya cuando consultamos al Señor, vemos que luego viene el esperar. El Señor le dio la instrucción de esperar y no atacar. Y cuando vemos qué significa esa palabra, perdón, vemos que le dijo aquí que no los ataque, le dijo que los rodeara hasta llegar a los árboles de bálsamo, ¿verdad? Tenemos primeramente que ir a consultar al Señor, luego esperar, y luego viene rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo. Y esa palabra bálsamo, hermano, es árbol que llora. Algún tipo de árbol que destila goma, tal vez el bálsamo, y viene de la palabra vaca, raíz primaria, llorar, generalmente endechar, llanto, llorar. Quiere decir, amados hermanos, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ir a consultar.
al Señor, cuando estemos pasando, cuando se levanten los gigantes en nuestra contra, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Consultar al Señor. Luego vamos a esperar, porque como leíamos, ¿verdad? Decía, así que David volvió a consultar al Señor, consultó y dijo, no los ataques todavía, le respondió el Señor, le dijo, espera. Y después vemos que le dijo, rodéalos hasta llegar a los árboles del bálsamo. Después los mandó rodear y ir al árbol de bálsamo. Entonces quiere decir que vamos a tener que esperar. Y muchas veces veíamos que bálsamo es llorar. Van a haber lágrimas. Quizá van a haber lágrimas, hermano. Pero esperemos en el Señor. Porque mira, dice Salmo 84:6. Pasando por el valle de Baca, valle de lágrimas, lo convirtió en manantial, aleluya. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Vamos a llorar, amados hermanos, quizá. Va a haber lágrimas, pero el Señor, amados hermanos, nos va a bendecir. Va a derramar lluvia de bendición sobre nuestra vida. Pero tenemos que esperar, tenemos que consultar al Señor, tenemos que esperar, amados hermanos. Y quizá en ese proceso va a haber lágrimas, pero el Señor después de eso nos va a bendecir. Aleluya, pasando por el valle de Baca, valle de lágrimas, lo convirtió en manantial, aleluya. También las lluvias tempranas lo cubren. ¿De qué? De bendiciones. Esas lágrimas que quizá tú has pasado, el Señor las va a cubrir. ¿De qué? De bendiciones, amado hermano. De bendiciones, pero creámosle al Señor, creamos en su palabra, tengamos fe, amados hermanos, y oigamos su voz. Y mira más adelante lo que dice, vemos que ahí esperó David, ¿verdad? Tan pronto como oigas un ruido como de paso sobre la copa de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Hermanos, nos podemos imaginar esta escena. David se escondió, esperando oír como las instrucciones, ¿verdad? Tan pronto como oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque. Entonces él tuvo que esconderse y esperar, amados hermanos, a oír. Esperando a oír. Esperar el ruido de los pasos del Señor. Hoy yo te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo esperaría David? ¿Horas? ¿Días? ¿Semanas? ¿Cuánto tiempo, amados hermanos? ¿Cuánto tiempo habrá esperado David? Luego, ¿cómo sería cuando escuchó los pasos sobre las copas? ¿Caerían hojas de los árboles? Amados, imagínense esa escena de que David estaba esperando ahí, debajo de los árboles. ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo, pero él estaba esperando. Imagínense, amados hermanos, de repente escuchar el ruido en las copas y de repente ver que caigan hojas de los árboles. Amado, imagínense, el Señor estaba pasando, amados hermanos, por encima de esas copas, porque dice, pues eso quiere decir que el Señor va enfrente de ti para derrotar al ejército filisteo. 25, así lo hizo David, tal como el Señor, ¿qué? Se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Gesar. Hermano, lo único que tuvo que hacer David fue obedecer. Obedeció. Hacer todo lo que el Señor le había ordenado. ¿Y quién hizo todo el trabajo, hermanos? El Señor. El Señor, amados. David, lo único que hizo, fíjense todo lo que hizo David, amados hermanos, primeramente, cuando estaba en esa situación, en el Valle de los Gigantes,
consultó al Señor. Aquí podemos ver características. Aquí podemos ver qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por pruebas. Cuando los gigantes se estén levantando en nuestra contra, lo primero que tenemos que hacer entonces es consultar al Señor. Consultar al Señor. Luego, en ese medio, vemos que en ese proceso quizá va a haber lágrimas, pero después vemos que esas lágrimas el Señor las va a convertir en bendiciones, pero después vemos, hermano, obedecer su voz, hacer todo lo que el Señor ordene. Hermano, muchas veces en la desesperación, nos dice el Señor, por medio de los siervos, ¿verdad? Espera. Y no, es que no, yo ya no puedo esperar más, esta situación está difícil y yo no puedo. Y espera. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero esperemos en el Señor, confiemos en el Señor. Vemos que David, hermano, obedeció y el Señor le mandó que espera bajo los árboles, espera. Hermanos, quizá David en ese proceso de esperar, quizá fue impaciente y ya cayeron, ya se escucha. A ver, en silencio, a lo mejor mandó a todos a callar, ¿verdad? En silencio, porque qué tal si pasa, estuvo quieto, amados hermanos, estemos quietos, quietos, esperemos, confiemos en el Señor. Te vuelvo a repetir, ¿cuánto tiempo estuvo David esperando? No lo sé. ¿Cuánto tiempo va a ser que nosotros tengamos que esperar? No lo sé, pero tenemos que tener la plena convicción, la plena confianza que el Señor, amados hermanos, va a sacarnos de esa situación y va a ir delante de nosotros y que Él lo hará por nosotros. Pero esperemos en el Señor, obedezcamos al Señor, consultemos al Señor. Él lo hará por ti. Él lo hará, amado hermano, por ti. No temas. Él lo hará por ti. Vemos, dice, así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado. Hagamos tal como nos lo ordena el Señor, tal como nos lo dice el Señor. Y vemos que cuando hizo David todo eso, el Señor le dio una victoria. El Señor peleó por él. Amados hermanos, el Señor va a derrotar a nuestros enemigos, va a derrotar a nuestros gigantes, pero tenemos que aprender a confiar. Tenemos que aprender a consultarlo y tenemos que aprender, amados hermanos, a obedecerlo. A obedecerlo. Pues si es que yo le consulto al Señor, yo oro y no me habla, no escucho su voz, hermano, quizá te ha hablado por medio de nuestro pastor, quizá te ha hablado por medio de algún siervo. Aprendamos a escuchar la voz del Señor y hagamos caso a la voz del Señor. Obedezcamos la voz del Señor. Consultemos al Señor. Amados, y Él va a ir delante de nosotros. Y Él nos va a dar la victoria. No desmayemos, no desesperemos. Tengamos paciencia. Isaías 57, versión al día. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. No vamos a ser humillados, amados hermanos. No vas a ser humillado, amado hermano, hermana. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Aleluya. Él es nuestra ayuda. Él es nuestra ayuda y no vamos a ser humillados por nuestros enemigos. No vamos a ser avergonzados por
nuestros enemigos. Ponga su rostro, hermano, como un pedernal, ponga su rostro fuerte y no será avergonzado. No seremos avergonzados. Amén. Aleluya, confiemos en el Señor. ¿Estás pasando situaciones difíciles? Confía en el Señor. ¿Estás pasando pruebas, tormentas? Confiemos en el Señor, porque Él lo hará por ti. Él peleará por ti. Amén. Estás en un tiempo de enfermedad. Consulta al Señor. Consulta al Señor, amados. Estás en un tiempo de situaciones difíciles. Consultemos al Señor. Él va a pelear por nosotros. Tengamos fe. Él ha puesto un poder, ¿verdad? Dentro de nosotros que tenemos que activarlo por medio de la fe. Aprendamos a esperar en el Señor. Vemos que Dios, amados hermanos, puede hacer aún más de lo que nosotros pedimos. Porque Dios es más poderoso que todas las cosas. Es más poderoso que cualquier enfermedad, es más poderoso que cualquier problema económico, es más poderoso que cualquier gigante. Pero confiemos en el Señor, no perdamos la fe. Amén. Entonces, ahí yo te voy a invitar a que ahí en tu hogar puedas, oremos al Señor. Padre, hoy aquí estamos delante de ti. Hoy reconociendo, Padre, que sin ti nada somos, sin ti nada podemos, Padre. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a esperar en ti, que tú nos ayudes, Padre, a confiar en ti, mi Dios. Sabemos y confiamos en que tú eres nuestra ayuda y que no nos dejarás avergonzados. Que tú eres quien pelea por nosotros, que tú eres quien nos da la victoria en frente de nuestros adversarios. Pero hoy enséñanos, ayúdanos a aprender a confiar en ti, a esperar en ti, Señor, a consultarte, a poner nuestra esperanza, nuestra confianza en ti, Padre. Sabemos que tú eres más poderoso, Señor, que todas las cosas, que tú eres más poderoso que todo aquello que se quiere levantar en nuestra contra. En ti confiamos, Padre. En ti ponemos nuestra fe, en ti ponemos nuestra esperanza, Señor. Porque sabemos que tú, Señor, nos darás la victoria, Padre. Porque sabemos que tú lo harás por nosotros. Quita todo temor, quita toda angustia, toda incertidumbre, Señor. Aunque estemos pasando por situaciones difíciles, aunque estemos pasando problemas, aunque estemos en desiertos, nuestra confianza está en ti, Señor, porque confiamos que tú nos sacarás con tu mano poderosa, porque confiamos que tú, Señor, eres quien va delante de nosotros, mi Dios. Grande, poderoso, maravilloso eres tú. Grandes son tus obras, grandes son tus prodigios, tus maravillas. En ti confiamos, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Esperemos en Él. Amén. Y Él lo hará por nosotros. Él lo hará por ti. Que el Señor los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Recuerden que en un rato más nos vemos en el servicio de oración a las 8 de la noche. Amén. Bendiciones.